vamos a entrar de frente al tema, pero en donde las infecciones relacionadas con el tercer molar, sea superior o más frecuentemente inferior, se presentan a diario en la consulta, ¿no? Siempre es importante señalar que lo más valioso de esta reunión no es que veamos figuras, que veamos videos, que veamos imágenes sobre este tema, sino que podamos adquirir un criterio adecuado para poder, primero, hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Segundo, para saber manejar estas complicaciones. Y tercero, lo más importante que debemos de aprender el día de hoy es cuando el paciente ya ha dejado de ser nuestro paciente, ¿no? Es decir, en qué momento nosotros debemos de referir estos casos al especialista, ¿no? O a un centro especializado donde puedan resolver este problema. Uno de los problemas que con mayor frecuencia he visto a lo largo de estos casi 40 años de vida profesional es que existe una tendencia a no transferir al paciente, ¿no? No existe una cultura de la transferencia en odontología, ¿no? De tal manera que solemos retener al paciente, ¿no? Llamamos por teléfono a un amigo o a algún especialista y en lugar de transferir al paciente le preguntamos, oye, ¿qué cosa puedo dar a mi paciente para resolver el problema, ¿no? Y a veces lo hacen por teléfono, ¿no? Queriendo, con buena fe de repente, pero queriendo invocar al amigo para que le dé la respuesta y él seguir con el paciente, ¿no? Es decir, desafortunadamente prevalece en muchos casos el criterio económico, ¿no? El criterio comercial, ¿no? Hay que decirlo en esos términos, más que el criterio ético o el criterio médico para poder resolver el problema del paciente. Los casos que vemos o hemos visto en alguna oportunidad en la televisión han sido justamente producto de eso, ¿no? El no saber transferir en el momento adecuado al paciente, o cuando ya las cosas se nos van de las manos y las cosas terminan trascendiendo nuestro consultorio. Entonces es ahí donde a veces recién nosotros nos damos cuenta que hemos cometido un error, no por la complicación en sí, porque nadie está libre que se presente una complicación relacionada con el tercer molar, sino el no haber sabido tomar la decisión oportuna de transferir este paciente a otra persona que sabe un poco más que nosotros, ¿no? Entonces, el primer punto está relacionado a determinar en qué casos estamos frente a una infección, ¿no? Porque muchos de los pacientes que nosotros tratamos debido a un tercer molar retenido, sea superior o inferior, vuelvo a repetir, suelen venir al consultorio debido a un hinchazón. Y esta hinchazón no es necesariamente producida por una infección. Entonces, primero tenemos que separar la paja del trigo, saber cuándo la complicación que trae el paciente es una infección, ¿no? Y cuando esta hinchazón es simplemente un traumatismo o un hematoma que aún no se ha complicado con un proceso infeccioso que a veces suele ser muy grave cuando se trata de hematomas, ¿no? Entonces, este algoritmo, que no es más que una regla práctica, que nos sirve para saber que cuando el paciente viene a la consulta, lo primero que tenemos que hacer es eh, agrupar los signos y síntomas del paciente y tratar de incluirlo en cualquiera de estos 7 grupos de enfermedades, ¿no? El día de hoy solamente vamos a hablar de las infecciones, ¿no? Y no de todas las infecciones, sino solamente de las infecciones bacterianas y solamente de las infecciones bacterianas relacionadas con el tercer molar. Entonces, la infectología es un tema pero muy amplio, ¿no? Estoy entrando ahora sí en grupo y les agradezco la confianza. Entonces, cuando el paciente viene con un hinchazón y nosotros sospechamos o queremos descartar si se trata o no de una infección y amerita o no tomar antibióticos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algunos criterios clínicos básicos, ¿no? En primer lugar, si la forma de inicio de la hinchazón que tiene el paciente está relacionada al tercer molar siempre, ¿no? Es el tema del día de hoy, tiene un inicio brusco o insidioso, es decir, si la infección se ha instalado o ha manifestado al paciente signos y síntomas de manera progresiva a lo largo de varios días, o de pronto ha sido un inicio brusco, sea porque el paciente ha recibido una cirugía
de tercer molar de manera reciente, los últimos 4 o 5 días, y la hinchazón no cede, o al contrario, la hinchazón aumenta, o la hinchazón se acompaña de dolor, se acompaña de fiebre, se acompaña de malestar general, o ya el paciente percibe pues un sabor desagradable, ¿no? Que es ya el producto de una secreción purulenta que comienza a drenar espontáneamente, ¿no? O se trata de repente de una pericoronitis que no ha sido oportunamente tratada, porque el paciente confunde muchas cosas, ¿no? El paciente, por ser paciente, no tiene que saber lo que sabemos nosotros los profesionales. Entonces el paciente dice, tengo una inflamación en la boca, tengo la encía inflamada. Y los clínicos sabemos que la inflamación por sí sola no existe, ¿no? La inflamación es consecuencia de un traumatismo o es consecuencia de una infección, en este caso una infección bacteriana. Entonces, cuando el paciente viene con una pericoronitis, señala que ha tomado, se ha automedicado de repente con algún antiinflamatorio, con algún AINE, que ha ido a la botica, ¿no? De donde lo ha atendido no un profesional farmacéutico, químico farmacéutico, sino lo ha atendido el vendedor, ¿no? Y le ha sugerido que tome mejor, pues, Apronax, que le tome Panadol, que tome ibuprofeno en cualquiera de sus nombres comerciales, y como el paciente ve que esto no mejora, dice, va donde al consultorio, al dentista y le dice, tengo una inflamación, ¿no? Y a veces el dentista también, de una manera muy rápida, ve al paciente y nota que hay inflamación de la encía alrededor del tercer molar y suele en algunas ocasiones equivocarse y atribuir esto a una inflamación, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta una inflamación de los tejidos blandos alrededor de un tercer molar erupcionado, ¿no? Esto ya clínicamente es una infección, ¿no? Esto no es una inflamación porque nadie le ha metido un golpe en la zona de retromolar, eso es imposible. El paciente no tiene antecedentes previos de un traumatismo, por tanto se trata pues de una infección precoz, ¿no? Y esta infección que tiene características típicas, como se ve aquí, ¿no? Como vemos aquí, perdón, presenta una adenopatía, presenta en algunos casos aumento de temperatura local, presenta en ocasiones también dolor, ¿no? Pero lo característico es el dolor. Entonces, cuando estamos frente a la posibilidad de una infección, tenemos que desarrollar otros criterios secundarios, ¿no? Una vez que creemos nosotros que clínicamente se trata de una infección, hay que ver si la infección es de origen bacteriano, si es de origen micótico, viral o parasitario, ¿no? De aquí tenemos que retirar a las infecciones parasitarias que no cursan con un dolor agudo, un dolor intenso, ¿no? De aquí tenemos que retirar también a las infecciones virales, que es con excepción de las enfermedades vesículo-ulcerativas que producen dolor, pero no con hinchazón, también vamos descartando, en ese caso como diagnóstico diferencial. Y las infecciones micóticas que se acompañan usualmente de una inflamación generalizada de la mucosa bucal, por eso no es en una zona puntual de la cavidad bucal, y de esa manera vamos llegando nosotros acercándonos al diagnóstico de una infección bacteriana, ¿no? Este es el algoritmo que nos ayuda a nosotros comprobar si realmente pues estamos frente o no frente a una infección bacteriana. Y el concepto de infección aguda ya no es el concepto antiguo que está en los libros de microbiología, que dice que las infecciones crónicas son aquellas que se prolongan por un tiempo mayor de 20 días, ¿no? Y aquellas infecciones en un tiempo menor o una evolución menor de 20 días no son infecciones agudas, ¿no? Simple y llanamente todas las infecciones bacterianas que presentan sintomatología son infecciones agudas, ¿no? Y por tanto, el inicio del tratamiento antibiótico debe ser inmediato. Tenemos que darnos cuenta, diferenciar si la infección es solamente local, está alrededor de la zona donde se ha originado la infección, es decir, la región pericoronaria, la región periapical, o si ya es regional, es decir, se ha extendido a los tejidos blandos, el paciente se le hinchó la cara, ¿no? Sistémica es poco frecuente y suele ser tratado más bien por internamiento en un hospital o un centro o una clínica privada, ¿no? El otro paso a continuación que tenemos que seguir nosotros como clínicos, estamos hablando del punto de vista clínico, es determinar si la infección
es producida por bacterias gram positivas o negativas, lo cual desde el punto de vista clínico es imposible, ¿no? Usualmente las infecciones bacterianas de origen dentario carecen de una secreción, una colección purulenta, ¿no? Para poder tomar una muestra, enviarla a cultivo y antibiograma, y más bien nosotros optamos por la técnica de la antibiótico terapia empírica, ¿no? Y hago una aclaración que el término empírico no se refiere a aquella persona que no tiene formación profesional y atiende pacientes, ¿no? Sino que la palabra empírico deriva del griego empeiría, que significa experiencia. Entonces, por experiencia y en base a los trabajos de investigación que se publican, nosotros tenemos que tener un manejo, realizar, perdón, un manejo inmediato de estas infecciones agudas, ya cuando estamos solamente frente a una infección local o regional, ¿no? Ya cuando la infección es sistémica y hay colección purulenta, ese es otro tema, ¿no? Entonces decía que el problema está en que en principio nosotros no podemos hacer una distinción clínica entre una infección bacteriana producida por gram positivos o negativos, pero más bien sí podríamos nosotros tener una idea clínica o hacer un razonamiento clínico y llegar a la conclusión que la infección es de origen principalmente aeróbico o principalmente anaeróbico. Será pues preferentemente aeróbico cuando la hinchazón de la cara se acompaña por un tejido blando aumentado, pero de consistencia blanda. Y más bien cuando el tejido se encuentra acartonado, endurecido, es decir, tiene las características de un flemón, estamos frente a una infección de origen anaerobio, ¿no? Si acaso hay secreción pequeña o abundante, pequeña, perdón, en la boca, y esta secreción es fétida, asumimos que es una infección predominantemente anaerobia, ¿no? Caso contrario, estaríamos llegando a la conclusión que se trata de una infección de origen aeróbico. Lo cierto es que existen cuatro opciones en este momento. Infecciones gram positivas aerobias, infecciones gram positivas también, pero anaerobias. Por otro lado, tenemos infecciones gram negativas aerobias y finalmente infecciones por gram negativos anaerobios, ¿no? Entonces, de estas cuatro, la peor es aquella infección producida por bacterias gram negativas anaerobias, ¿no? Que son felizmente las menos frecuentes. Las infecciones producidas por Yersinias y algunas especies de bacteroides que suelen producir necrosis severas de los tejidos blandos, ¿no? Pero bien, seguimos avanzando entonces todavía en el diagnóstico. ¿Qué clasificación podríamos utilizar? Porque hay una diversidad de clasificaciones. Y desde el punto de vista clínico, Danis Laskin hace ya muchos años hizo una definición, una clasificación muy sencilla de las infecciones faciales de origen dentario. Se refirió, por ejemplo, a la osteitis apical o al llamado absceso periapical, en donde la infección es estrictamente local, ¿no? Y se encuentra alrededor o en el sitio donde se ha originado la infección. Denomina más bien celulitis facial cuando la infección se disemina ya localmente y en donde existe un aumento difuso del tejido blando, ¿no? En donde las características clínicas nos llevan a pensar que es una infección, una infección aguda, pero todavía no existe una colección purulenta o la infección se ha extendido al tejido celular subcutáneo solamente. Y más bien, y cuando esta celulitis facial se extiende aún más y va más allá del tejido celular subcutáneo, entonces ya puede producir o un acartonamiento de la piel cuando es anaerobio y producir un flemón, o simplemente, como dije hace unos minutos, un aumento de volumen, un hinchazón de origen infeccioso, pero que no presenta acartonamiento de la piel, es decir, la piel tiene consistencia blanda. Entonces acá tenemos cuatro diagnósticos probables, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una celulitis. Acá vemos otro paciente con una celulitis facial, la foto está un poco borrosa. Aquí también tenemos otro caso de un aumento de volumen, este es un absceso dentario, de origen dentario que se originó a partir de una pericoronitis y que ha producido un aumento de volumen en la región submaxilar.
Y en estos dos casos vemos dos situaciones clínicas focalizadas alrededor del sitio original donde empieza la infección. En un caso, una infección pericoronal, ¿no? Y en el otro caso, un absceso dentario o una colección purulenta, un empiema en frente a la zona de la molar, ¿no? En este otro caso, también hay una osteitis apical, ¿no? O sea, la raíz dental está prácticamente en el aire y la infección se ha localizado estrictamente en esa región anatómica, ¿no? O este paciente que vino alguna vez a la universidad, ¿no? Que venía porque se le movía el puente, decía, ¿no? Y lo que se le movía no era el puente, ¿no? Lo que había sucedido es que había una infección periodontal, endoperiodontal avanzada, ¿no? En donde el único soporte eran los dientes posteriores y los dientes estaban flotando sobre la encía, ¿no? En este otro caso, pues vemos que la infección en la derecha es un paciente diferente al de la izquierda, ¿no? El de la derecha es una infección pericoronaria, ¿no? En un diente en proceso de erupción, y el otro una niña pequeña que tiene una infección facial también de origen dentario, ¿no? Este caballero tiene un hinchazón en la región nasal, ¿no? Del lado derecho, que se extiende a la región suborbitaria, producida por originalmente una infección periapical que luego se extendió a los tejidos blandos. Entonces, esta clasificación de Daniel Askin siempre me ha parecido bastante sencilla, bastante práctica desde el punto de vista clínico, ¿no? Y ya cuando la infección, además de producir aumento de volumen, se acompaña de un endurecimiento de la piel, eso es una infección de origen anaeróbico, ¿no? Que nosotros le damos el nombre de flemón, ¿no? Y este flemón suele, o todas las infecciones bacterianas anaerobias, como no existe, debido a que no existe ningún tejido en el cuerpo que no tenga oxígeno, porque todos tienen oxígeno, para desarrollar estas infecciones bacterianas, estas bacterias, perdón, anaerobias, necesitan crear, pues, rodearse de una zona, de una región o de una zona completamente anaerobia, ¿no? Y para conseguir producen cuadros severos de necrosis, ¿no? Necrosis por coagulación, en donde la pus, en lugar de ser amarilla, tiene rasgos sanguinolentos, ¿no? Y en algunos casos más severos, necrosis ya no por coagulación, sino necrosis grasa, ¿no? Lo que produce un endurecimiento de la piel que es característico, en este caso, del flemón, ¿no? Entonces, eso es severo porque la grasa constituye una vía fácil de diseminación de la infección y puede producir cuadros severos que podrían producir riesgo de muerte en el paciente, sobre todo como en estos casos en donde la infección se extiende a la región cervical, ¿no? Y a través de la región cervical dirigirse a los espacios prevertebrales, producir endurecimiento de los músculos, rigidez, ¿no? De los músculos del cuello y finalmente la infección se disemina al mediastino, ¿no? Y hacia arriba, en maxilar superior, tampoco es muy sencilla la cosa, porque la infección puede extenderse más allá de la región periapical, extenderse a la región suborbitaria, a través de la hendidura esfenoidal, llegar al ojo, ¿no? Y directamente a la base craneal media y producir una trombosis del seno cavernoso. Entonces, sea hacia el maxilar superior arriba o sea hacia abajo en el piso de la boca, las infecciones anaerobias son muy graves en muchos casos. Si es que no tomamos una decisión oportuna, ¿no? La famosa angina de Ludwig, ¿no? Que aunque el nombre ya no existe como tal, ¿no? O sea, el término hace muchos años es flemón hiperséptico difuso del piso de la boca, lo cierto es que este nombre suele acompañar en muchos casos en la historia clínica del paciente, debido a que eh, es un, eh, es un término fuertemente arraigado a la infectología odontológica, ¿no? Y ya cuando estas infecciones se abren a través de los tejidos blandos, pueden producir fístulas, ¿no? Y producir el drenaje a través de la piel. Imagínense que un paciente vaya a nuestro consultorio para hacerse una extracción de un tercer molar o venga simplemente con una
una infección pericoronal y no hacemos el tratamiento adecuado y termine pues con una fístula que traiga como consecuencia una cicatriz, eso es muy, muy serio, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer el tratamiento oportuno. Y en las fístulas también existen dos tipos de fístula, ¿no? Lo que dice acá, la fístula aguda y la fístula crónica. ¿Cuál es la fístula aguda? Es la que vemos comúnmente, ¿no? El drenaje espontáneo a través de la piel, en donde la fístula por sí misma es solamente una vía de drenaje. Pero en otros casos, el trayecto interno de la fístula se tapiza por epitelio y la fístula se vuelve permanente. A eso se le llama fístula crónica, como la fístula del lado derecho, no la foto del lado derecho, donde vemos un paciente con una osteomielitis que se ha complicado y ha producido una perforación, ¿no? Una lesión perforante que ha comunicado en este caso, o que sí, que comunicaba en ese entonces la región externa de la cara con la boca, ¿no? Las fístulas crónicas, no solamente en las fístulas crónicas no es suficiente con eliminar el foco, también hay que extirpar la fístula, es decir, hay que realizar la fistulectomía y esto muchas veces deja cicatrices en el rostro del paciente. Otras infecciones vamos a pasar rápido, porque no son de origen relacionados con la tercera molar, ¿no? Accesos cutáneos.